Él la humilló frente a la élite más poderosa de México, pero lo que aquella afanadora hizo a continuación no solo lo silenció, sino que cambió el destino de ambos para siempre. La historia que estás a punto de presenciar revelará cómo un único acto de valentía, en el lugar más improbable, desencadenó un giro tan milagroso que parece sacado de un guión de cine. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la dignidad de un invisible choca con la arrogancia de un hombre que se cree un dios? Aquella noche, en el Salón Imperial del Gran Hotel Sol de México, entre el brillo de candelabros de cristal y el susurro de negocios multimillonarios, la respuesta a esa pregunta sacudiría los cimientos de un imperio. El aire era denso con el olor a riqueza y poder. Cada invitado una pieza en el tablero de ajedrez de Pedro Santoro, el magnate que orquestaba todo con una mirada de hielo. Nadie osaba desafiarlo. Nadie se atrevía siquiera a respirar fuera del compás dictado por él. Pero en un rincón, donde las sombras escondían a los que servían, una fuerza silenciosa estaba a punto de salir a la luz. El viaje que comienza a partir de este enfrentamiento es una prueba de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la valentía del espíritu humano. Lo que sucederá a continuación es un testimonio poderoso de redención y justicia, y te prometemos que no querrás perderte ni un solo segundo. Si crees que hasta los corazones más endurecidos pueden encontrar la luz y que los milagros ocurren cuando menos los esperamos, entonces forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que juntos podamos celebrar el poder de las segundas oportunidades. Deja tu like si tú también sientes que un gesto de bondad puede cambiar el mundo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. Comenta el nombre de tu ciudad y cuéntanos qué historia de superación marcó tu vida. Activa la campanita, pues las historias que compartimos aquí son faros de esperanza en tiempos de oscuridad. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que esa mujer hizo no fue solo un acto de desafío, fue el inicio de una revolución silenciosa. Pedro Santoro, a sus 55 años, era la personificación del poder. En el centro del Salón Imperial no era solo el anfitrión, era el sol alrededor del cual todos los demás planetas de menor importancia orbitaban. Su traje italiano, cortado con una precisión quirúrgica, parecía una segunda piel, y el brillo discreto de su reloj suizo en la muñeca era un sutil recordatorio de que, para él, el tiempo era literalmente dinero, millones de pesos cada segundo. Fundador y CEO de la cadena Hoteles Santoro, había escalado el Everest social de México, partiendo de un valle de miseria tan profundo que su existencia anterior parecía una leyenda olvidada. Sus hombros anchos y su postura erguida proyectaban una autoridad incuestionable, pero era su mirada, fría y cortante como la obsidiana, la que realmente desarmaba a la gente. Aquella mirada contenía la historia no contada de un hombre que construyó un imperio sobre las cenizas de su propia vulnerabilidad, un arquitecto del éxito que había usado la arrogancia como cemento y la frialdad como cimiento para protegerse de las tormentas de la vida. Detrás de la fachada de control absoluto, sin embargo, vivía un hombre profundamente asediado por la soledad. El salón repleto de figuras influyentes que lo adulaban y temían en igual medida, era, para él, solo un desierto de ecos vacíos. Cada apretón de manos, cada sonrisa forzada, cada brindis en su honor, solo profundizaba el abismo que lo separaba de una conexión humana genuina. Era el rey en un castillo de marfil, pero un rey prisionero de sus propias murallas. Ese imperio de lujo, erigido como un monumento al niño pobre que un día juró que nunca más sería invisible, se había convertido en su jaula de oro. La necesidad patológica de controlar cada detalle, de subyugar cada voluntad, nacía de un miedo aterrador. El miedo de que, si bajaba la guardia por un instante, el mundo vería no al magnate, sino al niño asustado de Iztapalapa, cuya voz fue aplastada tantas veces que decidió gritar por el resto de su vida, aunque fuera solo para sí mismo. La riqueza que lo rodeaba era vasta pero hueca. Podía comprar silencio, lealtad y admiración, pero era incapaz de llenar el vacío existencial que lo consumía por dentro. Se movía por la fiesta como un actor en una obra que él mismo había escrito,
pero cuyo papel ya no le traía ninguna satisfacción. Las conversaciones sobre fusiones y adquisiciones, los chismes de la alta sociedad, los elogios calculados, todo se disolvía en un ruido blanco e insignificante en su mente. Ansiaba, en un rincón secreto de su alma, algo real, algo que lo hiciera sentir vivo más allá del pulso febril de la ambición. Sus ojos barrían el salón, no en busca de oportunidades de negocio, sino de un reflejo de humanidad que su propio espejo ya no mostraba. Era el hambre de un náufrago en un mar de champaña, un hombre que lo poseía todo, excepto lo único que podría verdaderamente salvarlo, un atisbo de su propia alma perdida. En los rincones olvidados del salón imperial, donde la luz de los candelabros de cristal apenas llegaba, se movía Carolina Méndez. A sus 48 años, su rostro era un mapa de noches mal dormidas y preocupaciones silenciosas, pero sus ojos cafés, profundos y serenos, guardaban una fortaleza de dignidad que ninguna adversidad había logrado derribar. Viuda y madre, vestía su uniforme de limpieza con el mismo esmero que una reina vistiendo sus trajes reales. Era sencillo, impecablemente limpio, un símbolo de su respeto por sí misma y por el trabajo que garantizaba el pan en su mesa. Su vida real transcurría lejos de allí, en un modesto departamento en Iztapalapa, a un universo de distancia de la opulencia de Polanco. Cada mancha que quitaba del mármol pulido, cada copa que recogía, era un paso más en la ardua maratón para pagar el tratamiento médico de Mateo, su hijo de 15 años, la única luz que iluminaba su mundo. Era una sombra en aquel escenario de excesos, una presencia funcional e invisible para la élite que flotaba por allí, pero dentro de sí llevaba la fuerza de una leona luchando por su cría. La noche avanzaba y el clímax de la gala se acercaba. Pedro Santoro subió al escenario y un silencio reverente se apoderó del salón. Las luces se centraron en él, el arquitecto de aquel imperio, mientras se preparaba para su discurso anual. Desde el fondo del salón, cerca de una puerta de servicio, Carolina continuaba con su trabajo. Para ella, la figura de Pedro en el escenario era casi mitológica, un ser de otro plano, el dueño del tablero donde ella era solo un peón. Sus pensamientos eran un torbellino, el costo del próximo medicamento de Mateo, la renta que vencería pronto, el cansancio que pesaba en sus huesos. La voz de Pedro, amplificada por los altavoces, era un sonido lejano, el ruido de un mundo al que no pertenecía. El contraste era brutal y vertiginoso. Por un lado, un hombre hablando de cifras astronómicas y logros corporativos. Por el otro, una mujer cuya mayor victoria era garantizar un día más de esperanza para su hijo. En aquel instante, los dos existían en realidades paralelas, a punto de colisionar de forma catastrófica y transformadora. Antes de que las palabras de poder comenzaran a resonar, hubo un momento fugaz, casi imperceptible. Mientras su mirada barría a la audiencia con una pose estudiada, los ojos de Pedro se cruzaron por una milésima de segundo con los de Carolina. Para él fue un registro inconsciente, la visión de un uniforme, parte del engranaje invisible que hacía funcionar su mundo. No vio a la mujer, solo la función. Pero para Carolina, sentir aquella mirada gélida sobre sí fue como un escalofrío. Era la mirada de un hombre que no veía personas, sino piezas en su juego, un rey que inspeccionaba su dominio sin importarle las vidas que lo sostenían. No hubo reconocimiento ni curiosidad, solo la fría constatación de poder y sumisión. Ese cruce de miradas, sin embargo, fue la primera vibración, la primera nota disonante en la sinfonía perfectamente orquestada de aquella noche. Fue el momento en que la semilla de lo inevitable fue plantada, un presagio silencioso de que el orden de aquel universo estaba a punto de ser irrevocablemente roto por quien menos se esperaba. El momento que rompería la normalidad de la noche llegó en la forma de un joven mesero cuyo nerviosismo lo traicionó en el peor momento posible. Al acercarse al escenario, su mano tembló y la charola se inclinó peligrosamente, derramando una copa de vino tinto sobre el mantel de lino blanco. El sonido del cristal haciéndose añicos en el suelo fue ahogado por un suspiro colectivo de la audiencia. El rostro del muchacho palideció,
transformándose en una máscara de pánico puro mientras la mancha roja se extendía como sangre. Pedro Santoro, interrumpido en su discurso, bajó la mirada. Un silencio gélido y pesado descendió sobre el salón imperial. Con el micrófono aún en la mano, no solo reprendió al mesero, lo crucificó verbalmente, transformando el error en un espectáculo de poder. Su voz, amplificada y cargada de desprecio, resonó: «Incompetente, ¿tienes idea del costo de esto?». Y entonces, mirando a la élite que lo observaba, declaró, como un emperador sentenciando a un gladiador: «Aquí, todos hacen lo que yo digo. A mí nadie me manda a callar». La humillación fue total, una demostración brutal de su autoridad absoluta sobre cada alma en aquel recinto. Desde el fondo del salón, Carolina presenció la escena. No vio solo a un compañero de trabajo, sino a un muchacho, quizás de la misma edad que su Mateo, siendo desollado en plaza pública. Y algo dentro de ella, una reserva de dignidad que había protegido ferozmente toda su vida, simplemente se rompió. Una ola de furia justa, caliente y purificadora, subió por su espina dorsal, silenciando el miedo que le decía que se quedara quieta, que permaneciera invisible. Soltó la escoba apoyándola suavemente contra la pared, un gesto deliberado que marcaba el fin de su pasividad. Entonces comenzó a caminar. Sus pasos, firmes y rítmicos sobre el mármol, resonaron en el silencio mortal atrayendo todas las miradas. No corrió, no vaciló. Atravesó el salón como si fuera suyo, hasta detenerse al borde del escenario. Alzó el rostro y con una voz que no temblaba, sino que resonaba con la claridad de la verdad, dijo las palabras que nadie jamás se había atrevido a pronunciar. «Con su permiso, señor, pero alguien tiene que mandarlo. Usted ya ha humillado suficiente por una noche». El impacto de aquellas palabras en Pedro Santoro fue inmediato y sísmico. Su cerebro, programado para la obediencia y la adulación, simplemente no pudo procesar la información. Por un largo segundo, se quedó paralizado, el micrófono en la mano, la boca entreabierta. Una furia volcánica, su instinto más primario, hirvió dentro de él, lista para estallar en órdenes de despido y expulsión. Pero antes de que pudiera hablar, una onda de choque lo golpeó, más potente que la ira. No era el desafío en sí lo que lo había paralizado, sino su origen. Aquella mujer, una afanadora, una figura que él apenas registraba como existente, lo miraba no con la insolencia de una rebelde, sino con la serena autoridad de quien está del lado correcto de la moral. En sus ojos no había miedo, solo una convicción inquebrantable que lo desarmó por completo. Por primera vez en más de 30 años, alguien lo había confrontado no con poder, dinero o influencia, sino con el arma más devastadora de todas, la verdad desnuda y cruda, que penetró su armadura y alcanzó al hombre olvidado que vivía allí dentro. La atmósfera del salón se había transformado. La reverencia dio paso a una tensión casi insoportable, cargada de curiosidad y asombro. Pedro vio los rostros impactados de sus socios, los susurros que comenzaban a esparcirse como un incendio. Su imagen de control absoluto estaba resquebrajada. Con un movimiento brusco, concluyó el discurso y bajó del escenario, dejando tras de sí un vacío de confusión. Mientras caminaba a grandes zancadas lejos de las miradas, su mente era un caos. La ira aún pulsaba, pero una nueva y poderosa emoción emergía de las profundidades. Una curiosidad abrumadora. ¿Quién era esa mujer? La pregunta no era sobre su identidad, sino sobre su esencia. ¿De dónde venía la fuerza para desafiar a un titán sin tener nada que perder, excepto un empleo mal pagado? Esa indagación lo intrigó más que cualquier negociación multimillonaria. Descubrió aquella noche la existencia de un poder que su dinero no podía comprar y su furia no podía destruir. Y en lugar de aplastarla, un impulso irresistible de entenderla comenzó a tomar forma en su mente. Al día siguiente, la oficina de Pedro Santoro parecía más un tribunal que una sala de juntas. Ubicada en el último piso del hotel, con una vista panorámica que se tragaba la Ciudad de México, el espacio era una declaración de poder. Carolina estaba de pie frente a un inmenso escritorio de caoba pulida, una barrera física y social que los separaba. El aire estaba enrarecido,
Cargado de una tensión casi palpable, Pedro la observaba en silencio, esperando. Esperaba ver el miedo, las manos temblorosas, la postura encogida de alguien a punto de ser aniquilado. En su lugar, encontró la misma serenidad desafiante de la noche anterior. Comenzó su interrogatorio con una voz calculadamente fría, disparando preguntas como si fueran proyectiles, intentando encontrar una debilidad, una grieta en su armadura de dignidad. Cuestionó sus intenciones, su cordura, su completa falta de instinto de autopreservación, pero sus palabras, que normalmente hacían retroceder a hombres poderosos, chocaban contra la calma de Carolina y se deshacían. La ausencia de miedo en ella era el mayor obstáculo para él, un enigma que su lógica de poder y sumisión no podía descifrar. La mente de Pedro se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, el CEO implacable, la persona que había perfeccionado durante décadas, exigía una retribución inmediata y ejemplar. Despedirla era la única respuesta lógica. Mantener a una empleada que lo humilló públicamente sería visto como una señal de debilidad, una invitación al caos. Sus socios ya habían expresado su preocupación. Sus gerentes estaban atónitos. Casi podía oír los susurros en los pasillos. El inicio de la erosión de su reputación de hierro. Por otro lado, una parte de él, una parte que creía muerta desde hacía mucho tiempo, estaba fascinada. La valentía de Carolina evocaba la imagen de su propia madre, una mujer pequeña pero de espíritu indomable, que enfrentaba a los patrones para defender el honor de su familia en el polvo de su infancia. Ese recuerdo, una herida antigua y una fuente secreta de orgullo, lo paralizaba. Castigar a Carolina sería como profanar la memoria de la única persona que amó incondicionalmente, un acto de traición contra su propia historia. Este conflicto interno, este trauma no resuelto, erigía una barrera emocional que le impedía actuar con su crueldad habitual. Mientras Pedro luchaba con sus fantasmas, los engranajes del mundo real seguían girando, movidos por la envidia y el oportunismo. El gerente del hotel, Ricardo, un hombre cuya lealtad era tan superficial como su sonrisa, vio en la vacilación de Pedro una oportunidad. Percibiendo a Carolina como una anomalía peligrosa que amenazaba el orden jerárquico, inició una sutil campaña de sabotaje. Carolina comenzó a recibir las tareas más ingratas, sus horarios eran constantemente alterados y su trabajo era inspeccionado con un rigor malicioso en busca de la más mínima falla que pudiera justificar un despido. Ricardo esparció rumores entre los empleados, pintándola como una buscapleitos arrogante que ponía en riesgo el empleo de todos. El ambiente de trabajo de Carolina se transformó en un territorio hostil, un campo minado de miradas desconfiadas y silencios acusadores. Cada día era una prueba de resistencia, una nueva barrera erigida para aislarla y forzarla a renunciar. A pesar de la fuerza que proyectaba, por dentro, Carolina estaba aterrorizada. Su valentía en la noche de la gala no había sido calculada. Fue un impulso, un desbordamiento de su alma que ahora amenazaba con ahogarla. No era una revolucionaria, era una madre en una situación desesperada. Cada mirada de desdén de sus superiores, cada cuchicheo que cesaba cuando ella se acercaba, era una aguja de miedo en su corazón. El miedo a perder el empleo era, en realidad, el miedo a fallarle a Mateo. Las noticias del hospital público no eran buenas. La condición de su hijo empeoraba, y los médicos comenzaban a hablar de una cirugía de emergencia, un procedimiento cuyo costo era inimaginable para ella. Esa vulnerabilidad era su mayor prueba, un ancla que la arrastraba hacia la desesperación. Estaba atrapada entre la integridad que la hizo hablar y la necesidad primordial de salvar a su hijo. La observación silenciosa e indescifrable de Pedro Santoro, en lugar de un alivio, se convertía en otra capa de tortura psicológica, pues no sabía si él era su verdugo o una improbable y aterradora esperanza. El conflicto interno de Pedro alcanzó un punto de ebullición. La imagen de su madre, superpuesta a la inquebrantable dignidad de Carolina, hizo imposible seguir el camino de la tiranía al que estaba acostumbrado. Las quejas mezquinas y los informes negativos que su gerente, Ricardo, le presentaba diariamente sobre la afanadora,
simplemente no cuadraban con la mujer de fibra que lo había enfrentado. Esa disonancia encendió una chispa de desconfianza que no podía ignorar. En una decisión que impactó a su equipo directivo, decidió actuar en contra de todos sus instintos corporativos. En lugar de firmar la carta de despido que Ricardo tan ansiosamente había preparado, Pedro tomó un camino que no había recorrido en décadas, el de la investigación personal. Convocó a su jefe de seguridad, un hombre de lealtad incuestionable, y le dio 2 misiones secretas: descubrir todo sobre la vida de Carolina Méndez fuera del hotel y vigilar cada paso del gerente Ricardo. Este acto fue la primera grieta real en su armadura, el momento en que su curiosidad se transformó en acción, cambiando el mantenimiento del poder por la búsqueda de la verdad. Los resultados de la investigación llegaron a su oficina como una marea que comenzaba a corroer los cimientos de su mundo. El expediente sobre Carolina no revelaba a una insubordinada, sino a una viuda luchando con una fuerza hercúlea contra la marea de la adversidad. Leyó sobre su rutina exhaustiva, sus deudas, su reputación impecable entre los vecinos y, lo más devastador, vio los informes médicos de Mateo. Por primera vez, los números en un papel no representaban ganancias o pérdidas, sino la cuenta regresiva para la vida de un niño. La lista de medicamentos, los costos prohibitivos de la cirugía, la burocracia inhumana del sistema público de salud. Todo aquello materializó la lucha de Carolina de una forma que lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La campaña de sabotaje de Ricardo, antes vista como una cuestión de disciplina de empleados, ahora se revelaba en su verdadera luz: una crueldad cobarde contra alguien que ya estaba al límite. Una emoción extraña y largamente olvidada comenzó a brotar en su pecho: compasión. Pedro se dio cuenta de que las acciones secretas y la observación a distancia ya no eran suficientes. La necesidad de entender a aquella mujer había evolucionado hacia un incómodo e innegable sentido de responsabilidad. Necesitaba romper la barrera que los separaba, una tarea aterradora para un hombre que usaba la autoridad como escudo contra cualquier tipo de intimidad. En un gesto de valentía personal, orquestó un encuentro aparentemente casual en el comedor de empleados, un territorio que nunca visitaba. Se acercó a ella, no con la arrogancia del CEO, sino con una vacilación casi torpe que lo hacía parecer un extraño en su propio imperio. No ofreció ayuda ni pidió disculpas. En su lugar, hizo una pregunta simple, casi banal, sobre cómo estaba. Carolina, tomada por sorpresa, respondió con una desconfianza comprensible. Pero en ese momento, ella vio algo diferente en sus ojos. La frialdad habitual había sido reemplazada por un brillo de incertidumbre, quizás incluso de humanidad. Aquel diálogo, breve y extraño, fue un terremoto silencioso. El primer paso de Pedro fuera de su fortaleza emocional, el inicio de una verdadera transformación. El giro en la historia no llegó como un secreto del pasado, sino como una revelación brutal de la crueldad presente. El jefe de seguridad de Pedro le entregó una tableta que contenía el informe final de la investigación, y lo que vio lo dejó sin aliento. La carpeta no solo contenía transcripciones, sino también videos, cámaras de seguridad ocultas, instaladas en los pasillos de servicio, mostraban a su gerente Ricardo en una conversación con otro supervisor. El audio era cristalino. Ricardo, con una sonrisa venenosa, detallaba su plan para deshacerse de la afanadora que se cree que puede desafiar a un dios. Las siguientes imágenes eran aún más condenatorias. El video mostraba a Ricardo, en un momento en que creía estar solo, tomando un pequeño y valioso objeto de plata de un carrito de servicio y colocándolo furtivamente dentro del casillero personal de Carolina. La intención era clara, inequívoca y diabólica: incriminarla por robo. Para Pedro, aquello fue más que una ruptura del protocolo. Fue el descubrimiento de un cáncer de podredumbre y miedo que se había extendido bajo la superficie pulida de su imperio, un sombrío reflejo de su propio liderazgo tiránico. Pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. El mismo informe contenía la grabación de un audio, captado por casualidad, de una llamada telefónica que Carolina había hecho en un rincón aislado del hotel,
creyendo estar completamente sola. Su voz, despojada de toda su fuerza exterior, estaba entrecortada, al borde de las lágrimas. Hablaba con una enfermera del hospital, implorando, negociando por unos días más para conseguir el dinero para la cirugía de Mateo. Describía los síntomas de su hijo, la fiebre que no cedía, el dolor que lo hacía gemir durante la noche. Cada palabra era un cuchillo que perforaba el silencio de la lujosa oficina de 1900 de Pedro. La llamada terminó con una frase susurrada, un voto sagrado de una madre al universo. Haré cualquier cosa para salvarlo. En ese instante, Carolina dejó de ser un archivo, un caso, una empleada. Se convirtió en la personificación del dolor y del amor incondicional, y Pedro finalmente comprendió la verdadera dimensión de la fuerza que había presenciado. Su valentía no venía de la nada, venía de todo lo que tenía que perder. El audio de esa llamada activó un detonante, profundo y doloroso en la memoria de Pedro, el verdadero giro emocional que reconfiguró su alma. Fue transportado de vuelta a una noche fría de su infancia, al piso de tierra de su casa, donde su hermana menor ardía en fiebre. Recordó el rostro de su madre, una mezcla de pánico y determinación, mientras le imploraba al casero un pequeño adelanto para comprar medicinas, solo para ser recibida con un no cruel y humillante. Revivió la impotencia de ver a su madre tragarse las lágrimas, la ira silenciosa de una mujer que luchaba contra un mundo indiferente. La voz de Carolina en el teléfono era la voz de su madre aquella noche, la misma angustia, la misma devoción, la misma lucha desesperada. El pasado y el presente se fusionaron en un único momento de claridad cegadora. La injusticia cometida contra Carolina ya no era un problema corporativo, se convirtió en una ofensa personal, una oportunidad de pelear la batalla que, de niño, solo pudo observar en silencio y terror. La convergencia del sabotaje planeado, la desesperación maternal y su propio recuerdo traumático galvanizó a Pedro, transformando su conmoción en una determinación fría y absoluta. La rabia que sentía ya no era la furia ciega del tirano, sino la ira enfocada de un justiciero. Descartó cualquier idea de seguir los procedimientos corporativos. Esto no se resolvería con una carta de despido para Ricardo o una reunión con RRHH. Era visceral, era personal. Con una calma que asustó a su asistente, canceló todas sus reuniones por el resto del día. Un acto sin precedentes en su metódica rutina. Dio solo una orden, con una voz que no admitía réplica. Averigüe en qué hospital público está internado Mateo Méndez. Y mande traer mi auto personal a la entrada. Ahora, no estaba enviando un emisario, no estaba firmando un cheque. Iba a ir personalmente. El CEO había abdicado de su trono de cristal y acero. En su lugar, un hombre, movido por una empatía recién descubierta, iba al encuentro de su propio pasado, determinado a reescribir el final de la historia. El viaje de Pedro Santoro desde su oficina en Polanco hasta el hospital público fue una travesía entre dos mundos. El interior silencioso y climatizado de su Maybach era una cápsula que lo protegía de la caótica realidad de la ciudad. But, en el momento en que las puertas se abrieron, esa burbuja estalló. Fue inmediatamente engullido por el torbellino de vida y dolor que pulsaba en los pasillos del hospital. El olor a antiséptico, mezclado con sudor y miedo, los sonidos de llantos ahogados, conversaciones ansiosas y el zumbido de las luces fluorescentes. Todo aquello era una agresión a sus sentidos, acostumbrados a la estéril opulencia de su día a día. Personas con rostros marcados por el cansancio y la preocupación tropezaban con él, algunas con una mirada de resentimiento hacia su traje caro, una prenda tan fuera de lugar en aquel escenario como una joya en un campo de batalla. Por primera vez en 40 años, estaba pisando el territorio del hombre común y se sentía un extranjero, un invasor en un reino de sufrimiento real del que se había aislado durante tanto tiempo. La encontró en una sala de espera abarrotada, bajo la luz pálida y amarillenta de una lámpara que parpadeaba. La mujer sentada allí, sin embargo, no era la misma que lo había desafiado. La fuerza indomable que había visto en sus ojos había dado paso a una vulnerabilidad devastadora.
Allí no estaba la empleada insubordinada, sino simplemente una madre, despojada de toda armadura. Sus hombros estaban encorvados bajo un peso invisible, sus manos retorcían incesantemente un pañuelo de papel, y su mirada estaba perdida en el suelo desgastado, como si buscara respuestas que no existían. Pedro se detuvo a cierta distancia, solo observando, y en ese momento, viéndola en su estado más frágil, vislumbró la verdadera dimensión de su fuerza. Era la fuerza de seguir respirando cuando el mundo se derrumbaba, de permanecer sentada en esa silla, esperando, mientras su corazón era aplastado por el miedo. La empatía que había comenzado como una semilla de curiosidad finalmente floreció, transformándose en un deseo abrumador de aliviar, de alguna manera, aquella carga aplastante. Se acercó con una vacilación que le era completamente extraña. Sus zapatos caros parecían hacer un ruido profano en el piso de linóleo. Cuando finalmente habló, su voz salió casi como un susurro, despojada de toda su autoridad habitual. «Carolina». Ella levantó la cabeza y sus ojos se abrieron desmesuradamente en una mezcla de conmoción, confusión y miedo. ¿Qué hacía el hombre más poderoso que conocía en ese lugar de desesperación? Pero antes de que ella pudiera formular una pregunta, él continuó, y sus palabras fueron la confesión que sellaría la redención de su alma. «Carolina, la otra noche, usted me silenció con la verdad. Hoy, no quiero que el miedo la silencie. Déjeme ayudar a su hijo». Hizo una pausa, tragando en seco la emoción que subía por su garganta. «Usted me hizo recordar por qué empecé a luchar en esta vida. No era para tener todo esto», gesticuló vagamente, como si se refiriera a su imperio, sino para proteger a quienes amaba de la impotencia que veo en sus ojos ahora. Carolina lo miró fijamente, el cerebro tratando de procesar lo imposible. Su primera reacción fue la desconfianza, el instinto de supervivencia de quien ha aprendido que la bondad de los poderosos siempre tiene un precio. Buscó en su rostro un rastro de falsedad, un brillo de manipulación, cualquier señal de que aquello era solo otro juego cruel. Pero no encontró nada. En su lugar, vio en los ojos de Pedro Santoro el mismo dolor que habitaba en los suyos. Vio la verdad desnuda de su confesión, una vulnerabilidad que reflejaba la suya, y entonces la represa que había contenido su sufrimiento durante tantos meses finalmente se rompió. Un sollozo profundo y doloroso escapó de sus labios, y las lágrimas, que se había negado a derramar, comenzaron a rodar libremente por su rostro. No dijo nada, solo asintió lentamente, un gesto de aceptación, de rendición, de una esperanza frágil y recién nacida. En ese momento, en esa sala de espera fría e impersonal, el abismo entre el multimillonario y la afanadora desapareció, reemplazado por un puente construido con la materia más fuerte del universo, la empatía humana. La justicia, cuando finalmente llegó, se movió con la velocidad y la fuerza de un huracán. Esa misma noche, Mateo no fue trasladado en una ambulancia ruidosa, sino en uno de los vehículos de lujo de Pedro, adaptado para transporte médico, en una transición silenciosa y digna que simbolizaba la nueva era que comenzaba. Fue admitido en el hospital privado más prestigioso de la Ciudad de México, donde los mejores especialistas del país ya lo esperaban, previamente movilizados por Pedro. Para Carolina, que presenció todo en un estado de estupor e incredulidad, la eficiencia y el cuidado que la rodeaban eran un bálsamo para las heridas abiertas por años de lucha contra la indiferencia de un sistema fallido. La cirugía de Mateo fue un éxito, y el momento en que el médico le dio la noticia de su plena recuperación fue de una catarsis tan profunda que sus rodillas se dieron de pura gratitud. Simultáneamente, en el Gran Hotel Sol de México, la justicia de Pedro fue pública e implacable. Convocó una asamblea general con todos los empleados y, frente a cientos de miradas atónitas, exhibió el video del sabotaje de Ricardo. El gerente fue despedido públicamente, no por una falla administrativa, sino, en palabras de Pedro, por su completa falta de humanidad. Una declaración que resonó como un trueno, anunciando que las viejas reglas de aquel imperio habían cambiado para siempre. Para Pedro, la mayor recompensa no fue la consolidación de su poder,
sino el descubrimiento de su propósito. La historia de su intervención en la vida de Carolina y Mateo se extendió por toda la empresa, transformando el miedo que sus empleados sentían en un tipo de respeto que nunca había conocido. Dejó de ser el tirano en la cima de la torre y se convirtió en un líder, aún temido, pero ahora también admirado. Sin embargo, el verdadero premio era interno. Durante las semanas siguientes, visitó a Mateo en el hospital regularmente, no como un benefactor distante, sino como un amigo de la familia. Conversaba con el muchacho sobre sus sueños, escuchaba las historias de Carolina sobre su infancia y en el brillo de gratitud en los ojos de ambos, encontraba una paz que ninguna adquisición multimillonaria le había proporcionado jamás. Finalmente entendió la verdadera naturaleza del poder, no como un martillo para aplastar, sino como una llave para abrir puertas. Aquel vacío en su pecho, que había intentado llenar con edificios, lujo y control, comenzó a llenarse con algo mucho más valioso, la sensación de que su vida, por primera vez, realmente le importaba a alguien más allá de sí mismo. La vida de Carolina fue transformada de manera fundamental y definitiva. Con la salud de Mateo restaurada y su futuro asegurado, la carga aplastante que llevaba simplemente se disolvió. Pero la visión de Pedro para ella iba mucho más allá de la reparación financiera. La veía no como una víctima que él había salvado, sino como una mentora que lo había rescatado a él. En una conversación en su oficina, ahora desprovista de cualquier barrera de poder, le ofreció un nuevo puesto, un cargo creado específicamente para ella, directora de bienestar de los empleados para toda la cadena Hoteles Santoro. Su misión sería garantizar que la dignidad y el respeto, que ella le había enseñado con su ejemplo, se convirtieran en la política central de la empresa. Carolina aceptó, con lágrimas en los ojos, no solo por la seguridad financiera o el inimaginable ascenso social, sino por la oportunidad de ser la voz de miles de otros como ella. Su recompensa no fue solo una nueva vida, sino una nueva misión: garantizar que ninguna otra persona tuviera que luchar sola en la oscuridad, convirtiéndose en un faro de esperanza en el corazón del imperio que ella misma había ayudado a humanizar. 2 años después, la luz que brilló aquella noche de confrontación en el Salón Imperial se había expandido, convirtiéndose en un faro de esperanza. En el podio de la ceremonia de inauguración de la Fundación Méndez Santoro, una organización creada para financiar becas de estudio y tratamientos médicos para hijos de trabajadores de bajos ingresos, Carolina Méndez daba un discurso. Ya no era una sombra. Vestida con una elegancia que venía de adentro, su voz era firme e inspiradora, hablando sobre el poder de la dignidad. A su lado, Pedro Santoro no parecía un titán de los negocios, sino un hombre en paz, cuya sonrisa genuina reflejaba el orgullo que sentía por la mujer que había cambiado su vida. En la primera fila, un joven de 17 años, saludable y vibrante, observaba con admiración. Era Mateo, ahora un estudiante dedicado, en camino a convertirse en el médico que un día salvó su vida. Después del evento, una escena final selló el legado de aquella transformación. Pedro se acercó a un joven afanador que limpiaba discretamente el lugar. Le preguntó su nombre y escuchó su historia con un interés que nadie jamás le había demostrado. Aquel simple acto de ver al invisible era la prueba de que su cambio no había sido un capricho, sino el redescubrimiento permanente de su propia humanidad. Si esta historia tocó tu corazón y renovó tu fe en la bondad humana, deja un like para que pueda llegar a más personas. ¿Crees que una sola persona puede realmente cambiar el mundo de otra? Cuéntanos en los comentarios sobre alguna vez en que un pequeño gesto de compasión hizo una gran diferencia en tu vida. Suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia que nos recuerde el poder de la redención y de las segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Comenta la frase: la verdadera fuerza está en la compasión, si estás de acuerdo en que la mayor autoridad que podemos tener es la capacidad de ayudar al próximo.